niños, jóvenes, adultos, envejecientes. No importa su condición social, económica, política, cultural, racial, ¿no? Seres humanos, seres humanos. Todo lo que tenga vida es útil. Por eso, la flora, la fauna, tenemos que defenderla. Medio ambiente, bueno, tenemos que luchar para tener un país cada vez más sano. Y tenemos que resembrar, reforestar, aumentar la población de nuestros árboles, claro, porque así tenemos mejor vegetación, tenemos mejor aire, un aire puro, y contribuimos con el bienestar de todos. Una política de cualquier gobierno, tanto en el ámbito nacional como local, debía ser reforestar permanentemente su jurisdicción. Tenemos muchos lugares donde reforestar. Con criterio técnico, bueno, para eso tenemos agricultura, el Ministerio de Agricultura, para eso tenemos medio ambiente, tenemos educación, tenemos salud, ¿sí? Porque si hablamos de aire puro, entonces estamos hablando de salud. Tenemos el Ministerio de la Juventud, bueno, una materia fundamental de la juventud es reforestar, debe ser reforestar. Y así, deporte, los distintos ministerios, debe ser un tema transversal, de forma tal que cada día pudiésemos tener más árboles, sembrar matitas, cuidarlas, que se van a convertir en arbustos, se van a convertir en árboles frutales, o de sombra, o maderables, no importa. Pero si son frutales, mejor, porque así nos vamos a alimentar. Saben lo sabroso y lo nutritivo, lo útil que es para la salud de un ser humano tener frutos. De manera que debía ser, reitero, un interés, una preocupación permanente de los gobiernos locales que también tienen, se supone, ¿verdad? Se supone que tienen su unidad medioambiental, unidad de gestión medioambiental. Y se supone que tienen, que a todos los ayuntamientos se supone que tienen un departamento de planificación. Se supone que tienen un departamento o unidad de salud. Se supone que tienen un departamento o unidad de educación. Entonces, vinculado el gobierno local con las instituciones que representan el gobierno nacional a través de sus regionales, direcciones provinciales o lo que fuese, en una acción combinada, pues lógicamente podríamos estar pensando en función de reforestar. Y si vinculamos la sociedad, junta de vecinos, centros de madres, organizaciones, instituciones, entidades, miren, una riqueza en coordinación con la ADP, ¿sí? Vinculando a los distintos maestros que tienen sus estudiantes, con las universidades, que tienen compromiso con el desarrollo de su pueblo. Entonces podríamos estar contribuyendo con un verdadero desarrollo sano de nuestro pueblo. Algunas veces nos quedamos en la chercha, en la parte mía y en lo de aquel, lo de este, como muy presentista, coyunturalista. Señores, tenemos que pensar a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que vincularnos. Y ojalá pudiésemos entender que los mejores hombres, las mejores mujeres, gente honesta, seria, trabajadora, íntegra, con una moral, una ética, todo a prueba, pues se vinculase, ojalá que sean y fuesen esas personas que efectivamente nos representen en los distintos estamentos del Estado. Ojalá que los partidos políticos tengan una política diferente y se abran, y que la población entienda que por los méritos de las personas es que debemos llevarlos, esos seres humanos, no importa hombres o mujeres, llevarlos a representar en los distintos cargos públicos
donde establezcan políticas de Estado a favor de la población, donde se tome en cuenta la niñez, la juventud, los envejecientes, y se crean políticas de Estado para crear fuentes de empleo, porque un ser humano que trabaja no está pensando en drogas, ni en vicio, ni corrupción, ni prostitución, no, está pensando en función de desarrollo. Por lo tanto, un objetivo fundamental que debe perseguir cualquier gobierno es crear fuentes de empleo. Y nosotros tenemos, señores, un país virgen. ¿Saben el capital que nosotros, la riqueza que nosotros tenemos en este país? El proceso industrial, agroindustrial, un país agropecuario por excelencia. Pues vamos a la agroindustria. País que tiene posibilidades de desarrollo por todas partes. Ahora, tenemos que trabajar la honestidad, tenemos que trabajar la eficiencia, el buen desempeño, el compromiso, la seriedad, la integridad. Pensar en que necesitamos vincularlos a procesos de bienestar, de desarrollo, de prosperidad, alcanzar el éxito, mejorar nuestra condición de vida, y que todos somos seres humanos y merecemos ser protegidos, y somos protegidos por nuestra Constitución, por nuestras leyes, pero que a mucha gente no le importa eso de Constitución, no le importa cuestiones de leyes, no importa cuestiones de reglamentos, no le importa resoluciones ni ordenanzas, no le importa estatutos, no le importa ningún tipo de norma que establezca un protocolo, una forma correcta de actuar y a la cual tengamos que sujetarnos, someternos. Algo fundamental, ¿buscando qué? Bueno, el desarrollo real de la población como tal. Hoy, por ejemplo, estamos pensando en función de un segmento de la población integrada por personas muy honestas, serias, inteligentes. ¿A qué me refiero? Estamos hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el concepto que tenemos de esos hermanos nuestros que tienen algún tipo de limitación? Puede ser física, intelectual, psicológica, de alguna manera. Pues tenemos que integrarlos y trabajar conjuntamente con ellos, y el gobierno debe tener una política de Estado. Por ejemplo, si estamos pensando en función de facilitarles pensiones solidarias a muchos dominicanos, pues estamos de acuerdo, personas que lo merezcan, ¿verdad? Que lo merezcan y que lo necesiten. Pues esas personas lo merecen y lo necesitan. Y eso es difícil, hacer un levantamiento por municipio, por provincia, por región, es más, por distrito municipal, porque este país nuestro, ¿verdad? Tenemos una inmensa cantidad de parajes, de secciones, de distritos municipales. Estamos por encima de 234. Entonces, hacer un levantamiento y donde haya hermanos nuestros con discapacidad, que sean no videntes o que no puedan caminar por alguna razón, bueno, pues vamos a facilitarle esa pensión solidaria de 6,000, de 8,000, de 10,000 pesos. Sí, no es mucho, pero es algo, ¿no? Si no reciben nada, es muy difícil para ellos subsistir. Y vamos a darle oportunidad de trabajo en las instituciones públicas. Y también el sector privado, darle facilidades conforme a sus posibilidades. Recuerdo, en una ocasión cuando fuimos regidor de acá de Mao, lo hemos sido en unas 3 oportunidades, pero en una de ellas estuvimos pensando en función de la importancia que tiene el que la población reconozca el valor que tienen esos hermanos discapacitados. Y nos dimos en coordinación con la Dirección Nacional y Regional de la Discapacidad
una ordenanza acá en Mao, declarando el municipio inclusivo y accesible, en función de que pudiésemos darnos estructuras que permitieran el acceso fácil de esas personas y además que se les incluyera en posibles ayudas que necesitaran y a las cuales tienen derecho. Del mismo dinero que ustedes aportan, que nosotros aportamos al Fisco Nacional con los impuestos que pagamos, pues parte de esos recursos que puedan ser entregados a ese segmento de la población tan importante. Y efectivamente nos dimos esa ordenanza. Y como consecuencia de ello se han dado algunos pasos, algunas rampas, por ejemplo, que se han construido en distintos espacios públicos y privados, eso está bien, pero tenemos que continuar aplicando esa ordenanza. Y solicitarles al sector privado, también al sector público, que le den oportunidad a esas personas, que ellos tienen derechos, son seres humanos como ustedes, como nosotros. Entonces queremos nosotros aportar al tiempo que les felicitamos, pero entendemos que merecen algo más. De nuestra parte, la felicitación. No tenemos posibilidad de decidir, pero sí los que tienen oportunidad y la posibilidad de decidir, háganme el favor de ese segmento de la población tan importante, poniéndolo a trabajar en algo o dentro del marco del presupuesto de asuntos sociales, comunitarios, algún tipo de asistencia, facilitársela con honestidad, no buscando el voto. Porque ocurre que lamentablemente en nuestro querido país, nuestra querida patria, nuestra querida República Dominicana, una serie de personajes, algunos le dicen personeros, cada vez que accionan en función de alguien es pensando en el voto, en captarlo, en cooptarlo, de forma tal que en un momento coyuntural ya esa gente dependa de ellos. No, y eso no es así. Esos recursos son nuestros, son del país. Y si tenemos personas honestas, serias, preparadas, capaces, serviciales, que accionen en función del bienestar del pueblo, pues qué bueno que lo hicieran a favor de esa población de discapacitados dominicanos. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos un Consejo Nacional de la Discapacidad en el país y tenemos direcciones regionales y provinciales y funcionan en el ámbito municipal. Entonces ya con un levantamiento que se supone que la tienen, por ejemplo el SUBEN, se supone que como el SUBEN funciona a nivel nacional, debía tener un censo actualizado, estadísticas actualizadas, para que todas esas personas o todas esas familias sean incluidas en esos planes sociales del gobierno con los recursos suyos y míos. Pero eso no es de un funcionario, no importa cómo se llame, hombre o mujer, o el partido que pertenezca, o la condición social que tenga, o económica. No, a nosotros no nos importa eso. Son funcionarios que deben funcionar al servicio del país. Son empleados públicos que deben ser verdaderos servidores públicos, donde la solidaridad sea un elemento esencial y donde los involucren. ¿Para qué? Para que los que tengamos alguna idea, algún planteamiento que aportar y que puedan ser asumidos por nuestros representantes, y esto les puede servir para planificar a corto, mediano y largo plazo, pues entonces ahí sí vamos a avanzar. Con un criterio inclusivo, buscando la unidad, la integración e innovación. Tenemos que crear, tenemos que innovar. Mucha gente con muchísima iniciativa que puede aportarla, pero si no le dan la oportunidad, ¿qué van a hacer? Fulanito tal, hay que llevarlo porque pertenece a un partido político sin tener las condiciones. Así no podemos avanzar.
o porque aquel es amigo, familiar de tal funcionario y hay que ponerlo. No, señores, vamos a establecer manuales de funciones en las instituciones, vamos a fortalecerlos como entidades, vamos a darnos organigramas institucionales donde se respete la jerarquía, pero que esa jerarquía sea como consecuencia del mérito, de la preparación, de la capacidad, del servicio a la población. No una autoridad porque se la dio un voto, o porque una canonjía, o aquel porque se llevó una bandera un día, o porque se montó en una guagua, o porque pronunció tal discurso. No, señores, vamos a sincerizarnos en ese sentido y busquemos esos hombres, esas mujeres, para trabajar al servicio verdadero de esta hermosa patria. Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Peña Gómez, profesor Juan Bosch, Luis Francisco Espaillat y tantos dominicanos, hombres y mujeres, que lo han donado todo, incluyendo sus propias vidas, buscando un pueblo dominicano más próspero, más desarrollado. Por eso les hablaba de la democracia. Tenemos que fortalecerlo democráticamente y no permitir que determinados personajes de estos, que porque tengan 2 o 3 pesos, no se sabe cómo lo han conseguido, pues ya vengan a menospreciar, a subestimar, a infravalorar a un pueblo digno, honrado, serio, trabajador. No podemos infravalorarnos nosotros, ni sobrevalorarnos tampoco, pero sí tenemos que estimarnos. Tenemos que asumir nuestro rol como seres humanos, como sujetos, no como mercancía simple, no como un objeto cualquiera que es comprable como si fuera ir a un colmado, ir a una pulpería, una bodega, a un supermercado, a un almacén, a comprar algo allí. No, tenemos que autorrespetarnos, nosotros mismos respetarnos, ¿verdad? Y también respetar a los otros. Pero si nosotros no nos respetamos, los otros no nos van a respetar. ¿Y cuándo podría usted haber pensado, o yo, cualquiera, que alguien nos va a respetar cuando somos capaces de aceptarle 2 o 3 pesos para comprarnos? ¿Y de qué respeto va a hablar usted? Y no solo a usted que se dejó comprar, sino que eso se transfiere a sus hijos, a su esposo o esposa, a sus hermanos, etcétera. Incluso incluía hasta algunos amigos, pero mira, a tu amigo fulano tuve yo que darle tanto para que pudiera votar por mí. No tengo ningún compromiso con esa familia, no tengo ningún compromiso con la sociedad. Mucho cuidado, mis amigos, mucho cuidado, eso es peligroso. Bueno, por otro lado, ustedes saben que estábamos fuera del país algunos días, y estando por allá le dábamos seguimiento a lo que iba aconteciendo en nuestro querido país, en nuestra provincia, en el municipio, por supuesto que sí. Y nos enteramos con que la señora vicepresidenta de la República vendría a Mao, vendría por acá, por la provincia de Valverde, que los funcionarios y personas le iban a recibir. Y yo, bueno, pues seguro que esos funcionarios van a llevar a la señora vicepresidenta a algunos puntos de nuestro pueblo para que vea efectivamente cómo están nuestras calles, las dificultades que tienen no solo los que vamos en vehículos, sino también los transeúntes, todo el mundo. Y el tiempo que ha pasado y que está pasando, y esta obra, aunque uno ve que trabajan en una calle, trabajan en la otra, pero es una dificultad inmensa que tenemos. Una obra que debió haber terminado hace tiempo. Porque se supone que una obra de esa categoría pudo haberse terminado tal vez en 1 año, o tal vez en 2, o tal vez en 3. Pero ocurre que el tiempo pasa y no sabemos efectivamente cuándo la van a terminar. Y algunos hablan, bueno, que en febrero, que esto. Nosotros lo que queremos es que se trabaje con la intensidad adecuada, que se acelere el trabajo, pero con calidad. Después que no vengan con las excusas, lo hicimos rápido. No. Se supone que son personas experimentadas,
que esa obra ha sido asignada, que nunca debió ser asignada, sino licitada. Pero si fue asignada, se supone que esas personas que están trabajando ahí tienen el nivel tecnológico, la experiencia, la capacidad necesaria para hacer una obra con calidad, porque siempre habla que la obra máxima, la obra más cara, más costosa de la región o de la provincia es esta, y vamos a tener una salud garantizada. Pero hemos tenido la salud garantizada siempre. Ahora, ¿qué es una obra importante? Claro que sí, que lo es. Pero que después no vengan con la excusa, porque es una obra bastante cara. Son muchos los miles de millones de pesos. Porque antes se hablaba de 1.000, pero ya se dice que probablemente salga por 2.000, por 3.000, y quién sabe cuánto. Una obra, un alcantarillado sanitario en cualquier país del mundo, en cualquier parte, es muy importante. Ahora, el que nos han estado construyendo aquí ha creado condiciones horribles desde el punto de vista de las incomodidades, de la zozobra, de los problemas que ha creado a la población. El sector comercial ni hablar, porque imagínense, cuando hay un problema de zanja, que los vehículos, las personas no pueden transitar por ahí, pero lógicamente esos comerciantes van a quebrar, han quebrado muchos. Muchos han tenido hasta que cerrar sus puertas. ¿Y cómo entonces vamos a contribuir con el desarrollo económico de familias? Porque son personas pobres que han hecho una inversión y se están manteniendo de lo que venden. Y si no pueden penetrar a esos lugares, lo van a vender. Y si no venden, ¿cómo subsisten? Y de ahí entonces sale la comida, sale el pago, todo lo que tienen como gasto fijo, pero también tienen hijos estudiando en las universidades, o tienen otro tipo de compromiso, o tienen que pagar al banco. Eso no es un juego, mis amigos. Algunos que están viviendo porque están ganando un buen dinero como parte del partido del gobierno, no les importa. Pero es un asunto coyuntural, porque se están beneficiando en este momento, pero si no fuese por eso, entonces estuvieran también criticando, y no es cuestión de criticar, sino plantear con seriedad que nosotros merecemos más respeto como municipios del municipio de Mao, valga la redundancia, sí, de esta jurisdicción, de esta demarcación. Que se lo asignaron a varias empresas, unas casas tal, el ingeniero tal. Es que no puede ser. Los responsables son las autoridades del gobierno, tanto desde el punto de vista nacional como local, porque nosotros no votamos por ningún ingeniero de esos que están haciendo la obra, no. Nosotros votamos por las autoridades que nos dijeron que estarían listos para hacer un buen trabajo en representación de la colectividad. Y mucha gente entonces votó por el presidente, mucha gente votó por el senador, mucha gente votó por los diputados, mucha gente votó por el alcalde, mucha gente votó por los regidores, mucha gente votó por los directores de distrito, mucha gente votó por vocales, con la expectativa, con la creencia de que iban a ser auténticos representantes nuestros. Entonces, por eso yo decía, bueno, pero si la señora vicepresidenta va para Mao y observa la situación en que nos encontramos, es probable que cuando regrese a la capital se reúna con el señor presidente, le plantee la situación, a ver cómo esto mejora. Como el presidente habla con el director general de INAPA, que se entiende que es la institución responsable de la obra, para que esto mejore. Pero muchos nos dirían, bueno, y se supone que en los eventos que vimos, incluso con fotos, estaba al lado del señor senador. No sé si el señor senador tuvo la gentileza de invitarla como vicepresidenta, la segunda figura
mayor responsable de la conducción del país es la vicepresidenta. Entonces, se supone que es el señor senador, el doctor Odalis Rodríguez, al saber cómo está la situación de nuestro pueblo, y él en representación de la provincia, siendo Mao el municipio, submunicipio, incluso cabecera se supone que el señor senador la invitó, no puedo decir que no lo hizo, pero hasta ahora no tengo la información. Se supone que el señor senador la invitó a la señora vicepresidenta para llevarla a algunos de los lugares de Mao. Porque ocurre que muchas veces cuando el presidente de la República o algún funcionario de alto nivel va a algunos pueblos, las autoridades locales, provinciales, regionales, municipales, lo desvían y lo llevan a lugares por donde las calles están buenas, para que no se den cuenta de la realidad. Y eso es una traición a su propio pueblo. Llévenlo a los lugares que hay crisis. Por ejemplo, tenían que llevarla ya cerca de la escuela María Auxiliadora y decirle a la señora vicepresidenta que nosotros estamos esperando que se haga ese trabajo, cómo van a conducir las aguas que vienen de la parte suroeste, si la van a conducir por alcantarilla, por cobrado, o la van a desviar, pero para que ella sepa que nosotros estamos esperando ese trabajo. No es que cuando llueve mucho van a presentarse con un colchoncito o se va a prestar con 2 o 3 funditas para que coman un día. No, nosotros queremos autenticidad. Bueno, no sabemos si el señor senador llevó a la señora vicepresidenta a alguno de esos lugares. Ya estoy hablando básicamente del alcantarillado sanitario, pero también de la problemática que tenemos ahí en todos sus sectores. María Auxiliadora, Motocross, Pericle, la 300, es un problema serio de Mao, pero además por acá, por la parte norte, en el sector Enriquillo, especialmente ahí en la calle San Roque, como se le llama, Costa Ismael Reyes, o en otros lugares de nuestro pueblo. No sé si alguno de los señores diputados, tenemos 3, ¿verdad? 3 diputados, se supone que uno de ellos, o tal vez los 3, o 2 de los 3, tuvieron la gentileza de invitar a la señora vicepresidenta y llevarla y plantearle la problemática. No lo sabemos, esperamos que sí, porque son nuestros representantes. No sabemos si el señor alcalde tuvo la gentileza de invitarla para que fuera a ver la situación de nuestro pueblo, o la señora gobernadora u otra autoridad, el encargado de INAPA, por ejemplo, el presidente del partido, que al mismo tiempo es el director regional de salud, que nos afecta lógicamente a la parte que tiene que ver con la salud, o la señora directora regional de educación, que afecta bastante lo que es la parte educativa. A propósito, los estudiantes, los profesores de esa escuela están recibiendo docencia o impartiendo en otro lugar, bastante lejos, que no es exactamente el lugar adecuado, ahí donde ellos mismos viven. ¿Se le planteó eso a la señora vicepresidenta? Entre otros, las autoridades políticas del partido de gobierno, que se supone tienen relaciones con ese tipo de autoridad. Esperamos que sí. Desde aquí no podemos decir, no lo hicieron, pero hasta ahora, hasta este momento, no conocemos de que la señora vicepresidenta fuera y se presentara en foto y todo aquello y le dijera, nosotros necesitamos que se agilice esto y que se termine lo antes posible con la calidad de vida, porque nosotros necesitamos salud, nosotros necesitamos que nuestras calles estén transitables. Hemos tenido y seguimos teniendo muchas dificultades. Cuidadito si no le dijeron nada, porque los que querían congraciarse tal vez con la segunda autoridad del país, algunos probablemente respaldándola, porque podría ser que ella aspire a la vicepresidencia, a la presidencia de la República, es posible. Es probable que algunos no se lo dijeran porque no le están apoyando. A nosotros no nos importa esa parte de aspiraciones o de respaldo. Ahora, lo que a nosotros nos importa es
que esa obra se culmine con calidad y lo antes posible. Y que la problemática que tenemos acá en el municipio, en la provincia, en la Río, pues sea asumida por nuestras autoridades. Y efectivamente los responsables directos son los que viven aquí, en el ámbito municipal, en el ámbito provincial, incluso regional, porque conocen. Además ellos en procesos preeleccionarios o antes de las elecciones también venían y hacían recorrido por aquí. No pueden alegar desconocimiento, pero quienes están día a día y quienes conocen la problemática que le han presentado a este pueblo son las autoridades de aquí. Esperamos que alguien lo haya hecho. Ojalá que en esas reuniones que hicieron, privadas o públicas, le manifestaran. Pero no solo que le dijeran, no. Estoy hablando de llevarla para que ella viera directamente, personalmente, a su vista, con sus ojos, la problemática que nosotros tenemos aquí, señores. Porque nosotros pagamos impuestos. Y los dominicanos todos pagamos impuestos, la gran mayoría. En cada determinados sectores ahí que en vez de pagar impuestos reciben donaciones, exoneraciones y muchísimas cuestiones, privilegios. Pero la gran mayoría, especialmente de la clase media hacia abajo, pagamos impuestos para que nuestras autoridades administren bien esos recursos y trabajen en beneficio de nuestro pueblo. Bueno, por otro lado, hoy hubo una actividad muy bonita, muy interesante en el INDENOR, Instituto para Desarrollo del Noroeste. Fue un convenio que se ratificó del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Nacional Valverde, con el Instituto para el Desarrollo del Noroeste, para, mancomunando esfuerzos, realizar actividades que nos ayuden al progreso, al desarrollo, a la planificación, a la difusión de las actividades positivas. INDENOR es una institución que ha hecho grandes aportes y sigue haciendo grandes aportes hace muchísimo tiempo aquí a la región noroeste. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Nacional Valverde, entonces promover, ¿verdad?, esas actividades y entonces ver cómo capacitar cada vez más los miembros del sindicato, todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la prensa, actualizarla, ser diplomados, hacer cursos. Eso es algo muy importante. Entonces nosotros queremos acoger, ¿verdad?, con beneplácito. Tuvieron la gentileza, mis amigos dirigentes del sindicato, tuvieron la gentileza de invitarnos para que pronunciáramos la palabra de gracia, de clausura, y fue un honor verdaderamente para nosotros porque sabemos que eso es muy importante para el desarrollo de nuestra región y parte del país, y gran parte del país. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, vamos a ver cómo planificamos en conjunto actividades que nos ayuden cada vez más a trabajar la honestidad, la seriedad, la moral, la ética, los principios, los valores, y ojalá esto continúe con muchas instituciones más y asumirlo, ¿verdad?, con seriedad, porque nuestro pueblo necesita de sus mejores hombres, necesita de sus mejores mujeres. Nuestro director tiene alguna foto ahí que tiene que ver con algo de lo que se produjo esta mañana allí en INDENOR. Ahí está, efectivamente, ahí está. Una buena parte de los miembros del sindicato, y también estamos llenos de silencio, está que era el presidente de INDENOR, ¿verdad? Está Jacqueline, que es la secretaria ejecutiva, y otros empleados. Podemos pasar a otra foto, señor director, si le parece bien, pasar otra de las fotos que hubo. Ahí está, exactamente, ahí está el secretario general de nuestro sindicato, el licenciado Ángel Álvarez, y Monseñor Sinencio, padre Sinencio, ambos firmaron, Monseñor en representación del INDENOR y Ángel, el licenciado Ángel Álvarez en representación del SNTP, seccional en Valverde. Ahí exactamente, ahí está, parte de lo que ocurrió allí. Podemos continuar con otra, señor director. Adelante, correcto, ahí
eso fue parte, una buena presencia ahí de periodistas, captando el mensaje. Habló Monseñor Residencio, habló Ángel, y fue una actividad sumamente significativa. Bueno, gracias, señor director. Bueno, ahí está, exactamente, así podemos decir que fue un evento para nosotros interesante y hay que darle seguimiento. Seguir trabajando, buscando actividades positivas que nos ayuden. Bueno, por otro lado, hay una serie de situaciones que se han venido dando en el país y como tal nosotros tenemos que reflexionar, como les hemos planteado. No necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos, pueden llamarnos, plantear su punto de vista, nosotros lo vamos a respetar, por supuesto, pueden estar de acuerdo o no. Algunas veces le traemos algunos videos, los presentamos para la reflexión. Que ustedes lo acepten, no lo acepten, pero que piensen un poquito. Vamos, señor director, algunos videos que usted tiene por ahí, a ver cómo lo compartimos con nuestros amables televidentes. Adelante. Se sintió. ¿Y qué yo decía el viernes? Yo decía, me llama la atención que ya se está terminando noviembre. Escuche bien. Banco Central da los datos de inflación a mediados de noviembre. Banco Central da los datos de inflación del mes de octubre, pero no dieron los datos de crecimiento. Yo dije, hay un tema. Y ciertamente lo había, ahora se confirma. La economía se frenó, no creció en el mes de octubre. 0.2 es cero. La economía no creció en el mes de octubre y es parte de las razones que puede llevar ese frenón, que uno lo dice en numeritos fríos, reflejan una realidad material que la gente siente, que es una economía lenta en este 2025. ¿Y qué significa una economía lenta? Significa bajo crecimiento de empleos, bajo crecimiento de salarios, bajo crecimiento de productividad, bajo crecimiento de negocios y en algunos casos hasta negocios cerrados, bajo nivel de actividad económica. Eso es lo que significa ese numerito frío de que en octubre la economía no creció. El frenón de octubre se sintió. ¿Y qué yo decía el viernes? Yo decía, me llama la atención que ya se está terminando noviembre. Escuche bien. Banco Central da los datos de inflación a mediados de noviembre. Banco Central da los datos de inflación del mes de octubre, pero no dieron los datos de crecimiento. Yo dije, hay un tema. Y ciertamente lo había, ahora se confirma. La economía se frenó, no creció en el mes de octubre. 0.2 es cero. La economía no creció en el mes de octubre y es parte de las razones que puede llevar ese frenón, que uno lo dice en numeritos fríos, reflejan una realidad material que la gente siente, que es una economía lenta en este 2025. ¿Y qué significa una economía lenta? Efectivamente, es para que veamos, fíjese que en nuestro país, en los últimos 50 años se hablaba, ¿verdad?, de que tenía un crecimiento económico de un 5%, un 6%, un 7%. Entonces este año tenemos dificultades. Que el Banco Central decía que íbamos a tener un crecimiento de 4 puntos, de 3.5, de 3 puntos, y hoy en día se observa que apenas vamos a tener una especie de crecimiento de un 2.5 o 2.6. Algunos dicen que menos. Eso indica que es menos de la mitad de lo que veníamos creciendo permanentemente en las últimas décadas. Entonces, es como para que veamos el por qué la situación. Fíjense cómo está la inflación en nuestro país, ¿verdad? Todo caro, los sueldos iguales, significa que tenemos menos capacidad de compra. No lo sienten algunos de los que están recibiendo mucho dinero, muchos de los cuales ni siquiera trabajan, pero la gran mayoría del pueblo, los que trabajamos, recibimos la misma cantidad de dinero, tenemos menos capacidad de compra, pero lo peor es una gran cantidad de hermanos dominicanos que no tienen trabajo, pero tienen que subsistir. Tienen que comer, tienen que mantener su salud, tienen que estudiar, tienen que pagar sus gastos fijos, todo aquello. Así que reflexionemos un poquito. Vamos con otro, señor director. Adelante.
Sí. Entonces, eso es como para que reflexionemos. Que alguien está de acuerdo o no de acuerdo, bueno, pero la realidad es que cuando vamos a una pulpería y vamos a un mercadito o a cualquier lugar, entonces vemos la dificultad con la que nos encontramos cada día. Y lo que buscamos que, bueno, que el gobierno dominicano, en representación de todos, dé los pasos pertinentes para ver cómo mejoramos nuestra condición de vida. Hay que utilizar mayor cantidad de terreno para aumentar la siembra de rubros. Bueno, pues vamos a hacerlo. Hay que aumentar la producción pesquera, hay que aumentar la producción de pollo, hay que aumentar la producción de chivo, hay que aumentar la producción de vaca. Bueno, pero para eso que tenemos gobierno, para que conduzca el Estado y pueda controlar la situación del sector privado, porque ustedes saben que el sector empresarial regularmente lo que busca es beneficio. Y entonces hay que ver, bueno, para eso tenemos un Estado para que controle en beneficio de las grandes mayorías, especialmente de los más desposeídos. Adelante, director. En Senasa, duerman con su ropa que van a dormir en Najayo. Prepárense que van para el bote. Ustedes no van a cenar el 24 en su casa. Oigan lo que estoy diciendo. Antes que termine este año, van a pedir medidas de coerción contra todo el que está mencionando en el caso Senasa. Por eso es importante que el Ministerio Público actúe. De acuerdo a lo que dijo Wilson Camacho, que es parte importante, titular del PECA, en los próximos días se van a dar a conocer ya medidas con relación al fraude detectado en Senasa, que mal contado el fraude iba por más de 20 mil millones de pesos. Él reveló que en los próximos días habrá sorpresa y ese expediente voluminoso el Ministerio Público ha estado trabajando en varias áreas y ya está prácticamente terminada la fase de investigación. Lo que van a apoderar a un juez de atención primaria, que es el juez que va a conocer la tipificación del expediente del Ministerio Público y el pedido uno por uno de medidas de coerción, que yo creo que debe comenzar con 18 meses a mucha gente que está ahí. Ese es un problema serio, señores. Lo que ha ocurrido con Senasa, con el Seguro Nacional de Salud. Señores, estamos hablando de vida. Estamos hablando de que muchos hermanos dominicanos con enfermedades catastróficas que no podían comprar esos medicamentos caros. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Que malos dominicanos por enriquecerse, por aumentar su capacidad, su caudal económica y eso, impidieran que esos medicamentos llegaran a esos dominicanos pobres, muchos de los cuales murieron y otros han visto sus enfermedades complicarse a un grado tal que muchos de los cuales se morirán también. Y saber que gran parte de esos recursos probablemente lo utilizaron para campaña electoral, para ganar puestos, señores. Si nos respetaran y si nos respetáramos como tal, como dominicanos, no pudiésemos permitir ese tipo de actitud, de acción, en detrimento de otros que tienen derecho a vivir como usted tiene derecho y yo también, pero que por dificultades de la vida no pudieron acumular recursos, tienen la esperanza de que buenos hombres y buenas mujeres van a accionar en su favor y miren lo que hacen. Miles, decenas, centenares de millones de pesos para beneficio de algunos. ¿Y dónde está la investigación? Se dice que va en proceso de investigación. Esperamos los resultados. Y que hubo muchas intervenciones quirúrgicas, es decir, muchas operaciones, y que nunca ha ido a un quirófano. Y que hubo muchos medicamentos de esta gente interna que nunca se ha enfermado. Señores, pero esa investigación hay que hacerla y hay que tomar las medidas pertinentes, porque si no lo hacemos, estamos premiando a otros, ¿para qué? Para que continúen haciendo eso y harán mucho más. Entonces, hay que tomar acciones en función de que se castigue ese delito, ese accionar
pecaminoso, horrible, fatal, deleznable, en contra de todo un pueblo dominicano para beneficiar 2 o 3. Es parte de la reflexión que nosotros queremos hacer con ustedes. Vámonos con otro, señor director. Perro cayó preso en el 10. Si el perro cayó preso en el 12, si el perro cayó preso en el 20, por lo mismo, ¿por qué diablo ustedes llevan al perro? Señores, yo no le estoy diciendo perro porque yo quiero decirle eso, es que él se llama así, él mismo, y la comunidad lo conoce así. El perro Paulino. ¿Por qué usted lleva al perro en su boleta? Porque ustedes son igual que el perro. ¿Qué digo de este jodido perro huevero sarnoso? Perdóneme, pero la rabia que da que estos sujetos delincuentes estén en la calle haciendo y deshaciendo. Ahí lo agarraron ahora en un operativo que hay 15 personas. ¿Qué ciudadanos? Hay gente decente, hombres y mujeres de otra categoría. ¿Por qué tú tienes que votar por el maldito perro? Ahora no te va a salvar perro tan fácil. No va a volver a los 2 años a traficar otra vez en Punta Caucedo. El perro, yo no sé por qué le dicen perro al final, porque los perros son nobles. Los perros son decentes, hasta los firulais, los rabitos enrollados, los perros color caqui, son perritos decentes. Pero ahí está el jodido perro otra vez, por 4ª vez. Muy reconocido, muy popular. Vuelve el perro a comer huevo otra vez. Eso es un asunto, señores. Cuando un partido político presenta al electorado un personaje, un hombre, una mujer, a cualquier candidatura, puede ser a un vocal de un distrito municipal, o a un director, o a un regidor en un municipio, o a un alcalde, o a un diputado, un senador. Ese pueblo tiene todo el derecho, los ciudadanos, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros tenemos más de 3 millones de dominicanos que conforme a nuestra Constitución, a nuestras leyes, no pueden votar. Es decir, los niños, ni los jóvenes, sí, de 1 a 18 años no cumplidos, no pueden seleccionar, no pueden escoger sus representantes, nuestros representantes, es decir, los hombres y las mujeres que van a durar 4 años representando. Entonces, es responsabilidad de nosotros, los adultos, a partir de los 18 años ya con cédula, seleccionar lo mejor, señores. Y los partidos políticos que nos quieran imponer ese tipo de personas, entonces nosotros darle la espalda, no podemos votar por ese tipo de gente, no importa el hombre, no importa la mujer que sea. Tenemos que ser cautos, sensatos, pensar en el presente, pero hay que crear las condiciones para el porvenir. Y se supone que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pues si queremos lo mejor para nuestros hijos, nosotros no podemos votar por ese tipo de personas, no importa cómo se llame, no importa el apellido, no importa los recursos que tenga. Vamos a votar por cualidades, por condiciones, por méritos, por atributos. Porque eso nos garantiza el éxito, la prosperidad, el bienestar, mejoría de vida para todos, no para un grupito, que es lo que verdaderamente nos está haciendo daño como pueblo. Bueno, mis amigos, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. El programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.